Últimas noticias. Acompáñanos a ver lo más reciente y no olvides suscribirte. Varios integrantes de la MS-13 que sembraban el terror en el oriente del país fueron sentenciados a penas que suman hasta 155 años de encierro. Uno de los casos más impactantes fue el de un taxista que pasó a mejor vida en noviembre de 2016, tras ser traicionado por su propio hermano, quien dio la orden desde la cárcel. Amigos, es algo completamente, positivo, ¿no? El ver cómo es que las personas que son tan crueles con sus propios compatriotas, con las demás personas, pues pueden llegar a hacer esos crímenes, ¿no? Y es tan reconfortante el saber que van a pasar muchos años, esperemos que mucho más tiempo, dentro de prisión. Eso de verdad debe ser algo reconfortante para las familias que han sufrido tales agravios. Simuló un asalto para encubrir el ataque, ocurrido en la colonia 15 de septiembre, San Miguel. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Juan Carlos Rodríguez Guevara fue condenado a más de 26 años de prisión por actos graves cometidos contra una menor desde que tenía 11 años. Aprovechaba la ausencia de la madre para agredirla y la mantenía bajo amenazas para guardar silencio. Durante una hospitalización por parto, intensificó los malos tratos, pero la hermana mayor de la víctima logró descubrir lo ocurrido y actuar. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Amigos, sean bienvenidos al video del día de hoy. Hoy día vamos a iniciar con las noticias. No olviden darle me gusta a este video, comentar, no olviden compartirlo con sus familiares y amistades y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y además no olviden de estar comentando las noticias a medida que la vamos viendo para que podamos tener un poco de interacción y a ver qué opinan ustedes. Y de paso yo los leo y vamos opinando. Continuemos con el video. De la JEP investigó y analizó la persistencia del reclutamiento forzado durante el posconflicto en Colombia, es decir, la época posterior a la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, que recordemos, se dio en el 2016 y fue pactado entre el entonces gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el entonces también grupo terrorista de las FARC. En el 61% de los municipios donde las disidencias de las FARC registraron injerencia para 2024, se reportaron casos de reclutamiento forzado de menores. El informe titulado Reclutamiento en el posacuerdo concluyó que el 29% de los 1.494 casos de reclutamiento forzado de menores están concentrados en 6 subregiones de Colombia. Vamos a ver en pantalla el mapa y cada una de estas cifras discriminadas para entender un poco más la magnitud de esa problemática que enfrenta Colombia. En el norte del departamento del Cauca y en el sur del Valle del Cauca fueron 50 los casos registrados. En el norte y en el nordeste de Antioquia, 40, en el Yarí y en la cordillera amazónica, 34, y en el Piedemonte y Sabana Araucana, 29 casos. En el Bajo Cauca antioqueño, 28, y en el Cañón del Micay, 23 casos de reclutamiento forzoso de menores. El punto clave de la noticia, las disidencias de alias Iván Mordisco, cabecilla de la facción autodenominada Estado Mayor Central de las FARC y el llamado Clan del Golfo, son las principales agrupaciones reclutadoras de niños y adolescentes mediante el uso de redes sociales. Las disidencias de Iván Mordisco serían quienes más utilizan las redes sociales para vincular menores de edad. Esto lo hacen a través de contenidos que exaltan el poder armado, el narcotráfico y la vida en campamentos ilegales. Para evadir los filtros y algoritmos de TikTok, que bloquean términos como FARC, emplean estrategias de camuflaje, utilizan apellidos de los frentes como nombres de usuario,
Ramos, Martínez, Urias, Patiño o siglas como JM, Jaime Martínez y EP, Ejército del Pueblo. Y en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Vamos de manera inmediata a la ciudad de Bogotá. Es un gusto para mí saludar a esta hora al señor ministro de Defensa de Colombia. Es algo triste realmente el observar, ¿no? Es muy triste realmente observar cómo es que se están dando las cosas acá en Colombia. El observar que existe este reclutamiento, ¿no?, de menores de edad. Sabemos que pues los traficantes o entidades prefieren a los más jóvenes para poder cometer sus actos, ¿no?, porque saben que a ellos no les va a caer todo el peso de la ley. Sin embargo, es algo triste de observar, ¿no?, el cómo los jóvenes podrían arruinar sus vidas, y no porque quisieran, sino porque prácticamente los están obligando, ¿no? Recordemos que es un reclutamiento forzoso. Esperemos que se logren encontrar medidas para poder proteger a estos menores de edad. Continuemos. Colombia. Él es Pedro Sánchez. Lo hemos invitado para hablar precisamente de este informe que enciende las alarmas sobre el reclutamiento forzado en Colombia. O posterior, en diferido. Muchas gracias, ministro. El último informe de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el posconflicto indica que en Colombia cada 48 horas es reclutado un menor de edad. Esto entre el 1 de diciembre del año 2016 y el pasado 10 de abril del año 2025, al menos 1.494 niñas y niños fueron reclutados por las estructuras armadas en Colombia. Me gustaría saber, ministro, ¿usted qué piensa de esta situación, de lo que está sucediendo específicamente, y por qué cree usted que pese a la firma del acuerdo de paz que se dio en Colombia en el año 2016, estas cifras continúen incrementándose, inclusive manteniéndose? Esto es una tragedia, esto es un crimen atroz donde muestra una degradación absoluta de los grupos armados ilegales, el principal reclutador de nuestros menores, que no solamente es reclutar a un menor, es asesinar sus sueños, es eliminar la esperanza de que tuvieran una adultez digna. Los principales grupos que reclutan está el gado residual de las disidencias de alias Mordisco y alias Calarcá, luego le sigue el ELN y paradójicamente también el Clan del Golfo. Esto parte el alma, podría ser el hijo de nosotros, de cada uno de los que estamos viendo en este momento el programa. Es claro que uno no decide dónde nacer, y esos niños nacieron en unos lugares donde han tenido una influencia criminal y que han optado estos grupos, cuando ya han perdido capacidad delictiva, de optar por un menor que es muy fácil de reclutarlo, es muy fácil engañarlo. Realmente, como lo mencioné, es algo completamente triste el saber que sus vidas ahora se encuentran bajo pues lo que es ese ejército, ¿no? Imagínense si nosotros mismos algunas veces no queremos pues participar en actividades que podrían ser un robo o temas como esos, ¿no?, que son bastante pequeños, podríamos decir, como sustraer quizá una galleta, un limón, cosas así que no queremos. Imagínense ellos, ¿no? Es un ejemplo un poco pues que no va mucho al caso porque los temas son distintos, pero es simplemente para comparar que ellos tienen que pues vivir una vida ahora de delincuencia total. Están restringidos prácticamente porque al estar en zonas, en esas zonas que han nacido y que pues lamentablemente están lideradas por estos criminales, no les queda de otra opción, es algo forzado prácticamente. Bueno, no prácticamente, de hecho es forzado. Y es algo muy triste, de verdad, muy triste que no puedan vivir una infancia pues tranquila, o una juventud tranquila, una juventud en la que ellos decidan qué hacer, y una adultez en la que pues puedan vivir pacíficamente o tranquilamente.
porque sus vidas ya se vieron envueltas en estos temas. Veamos qué más nos tiene que decir el ministro de Defensa. En algunos casos es darle un bombombún para intentar llevarlo a las filas. Y una de las estrategias que utilizan estos grupos criminales se basa principalmente en las redes sociales. Allá nuestro enfoque va muy fuerte en neutralizar esa capacidad de reclutamiento que tienen estos grupos criminales a través de las redes sociales, pero también en la prevención. Y esto es un enfoque integral, no solamente depende del Ministerio de Defensa. Nosotros adelantamos unas campañas fuertes para prevenir el reclutamiento, pero también para neutralizar a quienes reclutan a nuestros menores. Hemos capturado a los principales reclutadores en ciertas zonas, pero aún nos falta lograr la neutralización para que este flagelo se acabe. El gobierno nacional, por su parte, ha hecho un esfuerzo supremamente importante en temas de educación, en temas de salud, en temas de alimentación. En este momento hay cobertura en 100% del territorio nacional para que los niños vayan a su escuela, pero también para que reciban la educación totalmente gratuita. Está totalmente cubierta. Por ejemplo, hablaba con el gobernador del Guaviare, que estuve allá, donde uno puede observar la tragedia que la sufren son precisamente los indígenas. Nukak Makuk, la tribu que vive allá, es una de las más afectadas. Decía, yo no entiendo porque aquí el 100% del departamento tiene la cobertura alimenticia y tiene la cobertura también en educación para que los niños no vayan a esos grupos. Pero vemos que ellos optan por unas estrategias que la verdad que uno no entiende esa degradación tan fuerte. Los más afectados, por ejemplo, vemos en el departamento del Cauca. Cuando comparamos las cifras, están en INSA, por ejemplo, un territorio indígena. Se están llevando a nuestros indígenas de la zona. Sin embargo, la acción que hemos realizado ha permitido incrementar la desmovilización, recuperación de estos menores de edad. Si comparamos la cifra del 2024 al 2025, incrementamos la recuperación de los menores en un 36%. Este año ya hemos recuperado 152 menores y ver la edad de ellos, ver por todos los vejámenes que pasaron, ver que lo llevaron al mundo de la violencia, eso indigna. Pero aquí nos tenemos que unir absolutamente todos, por eso la importancia de que nos alerten inmediatamente en todo lo que pueda sugerir alrededor de estos menores, que vean algún signo de que el niño se está comportando de una manera X o Y, que puede ser afectado, que puede ser fácilmente reclutado, cuyas causas también radican en la violencia intrafamiliar. Muchos de estos menores no sienten el amor en su familia y pues ven la oportunidad en otros lados que le pueden brindar un aprecio. Pero el mensaje es claro ahí, un rechazo absoluto frente a este crimen, pero también una determinación absoluta por proteger a nuestro futuro, sí, a nuestros niños, señor ministro, a nuestras niñas. Señor ministro de Defensa, la Jurisdicción Especial para la Paz, en este informe, también recalca que hay una instrumentalización de los menores como escudos humanos para frenar operaciones, como por ejemplo los bombardeos de la fuerza pública. Sobre este punto en particular, ¿qué nos puede decir, ministro? ¿Se han frenado bombardeos en Colombia por presencia de menores en las filas de esos grupos criminales? Ha tomado o hemos tenido que tomar acciones con mayor precaución para afectar a los grupos criminales. Sí. Porque entendemos que ellos reclutan y pues la acción ofensiva contra ellos tiene que ser con un mayor cuidado, de asegurarnos de proteger la vida, que es el mayor interés que tenemos nosotros como fuerza pública, proteger la vida, garantizar la vida de los colombianos. Pero cuando hacemos operaciones para neutralizar aquellas amenazas que atentan contra la vida, pues tenemos que elevar el principio de precaución, porque si bien es cierto, quien hace parte de las organizaciones criminales pierde automáticamente la protección, también entendemos que los menores son víctimas de ese reclutamiento perpetrado por los grupos armados organizados. Y el presidente de la República ha sido claro en ello, en que el empleo de los bombardeos se hará siempre y cuando no hayan combatientes ilegales menores de 18 años. Sin embargo, es difícil controlar esas condiciones porque inteligencia puede asegurar que no hay combatientes ilegales menores de 18 años en un momento dado,
pero puede ser que durante el durante el transcurrir de esas horas puedan llegar combatientes ilegales menores de 18 años y es difícil controlar absolutamente qué pasa en una zona campamentaria determinada, especialmente en la selva donde uno no alcanza a observar absolutamente todo y donde los criminales optan siempre por emplear su máxima capacidad para evitar la acción de la fuerza pública, que es el anonimato. Entonces a veces es muy difícil determinar la edad exacta de algunos, pero tenemos todo el cuidado y hacemos las acciones que correspondan, garantizando siempre el principio de distinción de que sea un combatiente ilegal, de la precaución de no afectar personas o bienes protegidos y de la delimitación del objetivo que vamos a neutralizar. Señor ministro, yo quiero que hagamos un paréntesis en un punto bien importante y fue lo que usted habló hace pocos minutos y tiene que ver con la forma como estos grupos criminales han trasladado sus estrategias de reclutamiento forzado de menores del territorio al espacio digital. Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de TikTok, de Facebook, de Instagram. La unidad investigativa del programa La Noche precisamente pudo identificar una serie de publicaciones con las que a través de redes sociales, tal y como lo advierte el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, se ejerce la macabra y condenable campaña de anzuelo para el reclutamiento de menores. Ustedes lo van a ver en pantalla. En redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, grupos criminales como el ELN y el Clan del Golfo están aplicando la misma estrategia de los disidentes de las FARC. Aquí ustedes ven en pantalla algunos ejemplos de cómo a través de esas plataformas las organizaciones armadas ilegales promueven la incorporación forzada de niños, niñas y adolescentes. En este pantallazo, al lado izquierdo de sus pantallas, ustedes pueden ver una fotografía en la que aparecen numerosos billetes de 50.000 pesos colombianos. Eso es algo así como unos 10, 12 dólares. Aparece una pistola acompañada de un mensaje que dice, abro comillas, quien para trabajar en la EGC, que me escriba al interno. La sigla EGC significa... Imagínense, amigos, intentan atrapar a los jóvenes, a los niños, con este tipo de contenido, ¿no? Mostrándole dinero, un arma y lo que se ve de fondo, ¿no? Que es pues insumos ilícitos, ¿no? Me parece que esta zona del país necesita mucho apoyo, ayuda militar sobre todo. No se puede seguir permitiendo que los jóvenes sigan yendo por ese camino, un camino que solo les trae, pues, siendo sinceros, al final del camino termina en la muerte, y no una muerte digna, por así decirlo. Ejército Gaitanista de Colombia. Es uno de los tantos nombres con los que se hacen llamar los integrantes de la banda criminal El Clan del Golfo. Y al lado derecho de sus pantallas, ustedes ven otra publicación de una convocatoria del Frente Franco Benavides de las disidencias de las FARC. Este grupo dirige la invitación a menores de edad mayores de 15 años con un boletín acompañado de frases como si hay cupo, firmes, contacto al privado y sí hay armamento. Vemos en pantalla otra publicación hecha por una joven presunta integrante de las disidencias de las FARC. En esta aparece también una fotografía de billetes de alta denominación y sobre ella estos mensajes, abro comillas, seguimos firmes, soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle, cierro comillas. ¿Y qué tal este otro mensaje que ustedes ven también en pantalla de alusión directa al ELN y con emoticones de corazones? Porque eso es bien importante. Utilizan una serie de iconos para, de alguna manera, no ser penalizados, no ser bloqueados por los algoritmos de las redes sociales. Ellos no dicen directamente palabras alusivas a la violencia o al reclutamiento, sino que utilizan esos iconos que ustedes ven en pantalla. Utilizan ninjas, utilizan armas, de alguna manera para que no sean bloqueadas estas cuentas en las redes sociales. El mensaje dice, júntate conmigo y sabrás qué es una amistad, sin envidia ni hipocresía. Aquí humildad.
Y miren ustedes otra clase de ofrecimientos que hacen los grupos armados ilegales y las interacciones que generan. En una publicación de TikTok, un presunto criminal dice lo siguiente, abro comillas, necesito personal para trabajar en laboratorio. A ese mensaje responde un joven que aparenta ser menor de edad y este le pregunta, ¿en dónde? Muy seguramente haciendo alusiones a laboratorios que tienen que ver con el procesamiento de hoja de coca en Colombia. Vamos a continuar con el ministro de Defensa. Imagínense, amigos, lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Parece algo súper impactante. A mí personalmente me parece impactante también. Es algo triste de ver cómo es que intentan capturar a jóvenes con un futuro por delante, pero que lamentablemente caen, ¿no?, ante estas provocaciones y en algunos casos hasta se ven forzados por, pues, a veces temas económicos o quién sabe amenazas. Son cosas muy tristes de ver que suceden hoy en día. Quiero precisamente preguntarle, señor ministro, usted mencionaba hace pocos minutos otro de los puntos clave de este informe y es el que tiene que ver con la utilización de las redes sociales como herramienta para reclutar a menores de edad. ¿Qué medidas en este momento está implementando el Ministerio de Defensa para monitorear y neutralizar estas cuentas que están promoviendo el ingreso de estos menores a grupos terroristas? Ya lo veíamos en pantalla en esta investigación que hizo el programa La Noche. Buscamos en las redes sociales y encontramos estos usuarios. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Defensa para controlar esto? Nuestra capacidad cibernética está enfocada permanentemente en vigilar lo que ocurre en el ciberespacio, lo que ocurre en las redes sociales. Y ya tiene identificadas esas cuentas e inmediatamente se procede a hacer acciones cibernéticas para bloquear, para neutralizar esas cuentas de redes sociales. Sin embargo, el criminal siempre va a estar intentando otros métodos y sacará otra nueva cuenta. Entonces es una tarea supremamente constante, permanente, focalizada, analizando todo el enfoque, pero también suministrando información que evite que nuestros menores vayan al reclutamiento forzado, que hagan parte de esos grupos que generan violencia. Uno de ellos es el enfoque que damos también a través de redes sociales para prevenir el reclutamiento, para hacerles ver las implicaciones que hay. Influimos muchísimo en las mujeres, en las mamás, para que cuiden a sus niños, para que los protejan, pero también a toda la ciudadanía para que nos articulemos todos y protejamos la niñez. Es una tarea de nunca acabar porque el mal en la historia, uno puede mirar cualquier país, siempre va a estar presente. Y en este momento pues se ha disparado enormemente a través de las redes sociales. Por ejemplo, estudios datan que Colombia es el cuarto país en Latinoamérica donde más desinformación ocurre. El 53% de lo que encuentra uno en las redes sociales es falso. Y lo mismo pasa en el tema de reclutamiento. Entonces, se dispara enormemente esa capacidad. Ahorita cualquier niño, cualquier persona puede tener acceso a un celular y a través inclusive de videojuegos le llegan ciertos mensajes subliminales que los van moviendo a ese mundo de la delincuencia. El trabajo es integral que debemos hacer para evitar esto. Ministro, es una tragedia porque a veces estos menores de edad son los que asesinan a estos militares y a estos policías que han sido víctimas de ataques de un plan pistola durante los últimos días, las últimas semanas en Colombia. Me gustaría que me hablara de esto específicamente, señor ministro. ¿Para qué son utilizados estos menores de edad que están reclutando estas organizaciones criminales como el ELN? Amigos, no olviden darle me gusta a este video, no olviden comentar qué les está pareciendo las noticias del día de hoy. La verdad yo me siento completamente impactado por lo que estoy escuchando. No olviden compartirlo con sus familiares y amistades. Disculpen. No olviden compartirlo con sus familiares y amistades. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ya saben que eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo más de este tipo de contenido en el cual pues resultamos beneficiados, ¿no? Porque nos informamos de lo que sucede alrededor del mundo diariamente. Ahora, amigos, continuemos.
el clan del Golfo, las denominadas disidencias de las FARC. ¿Para qué los entrenan a ellos? ¿Qué tipo de acciones terroristas son las que les encomiendan y que de alguna forma están afectando muy duramente a la fuerza pública en este momento? Los van llevando hacia el mundo de la violencia y del crimen en diferentes fases. Inicialmente los utilizan para que le dé una razón, para que le traiga una logística, un medicamento, porque ¿quién va a desconfiar de un niño? Pues uno no desconfía de un niño. Los niños y las niñas son lo más espectacular o de lo más espectacular que hay en este mundo. Luego ya le ofrecen un arma, le enseñan a disparar, etcétera, y luego lo llevan ya al mundo de la delincuencia, del asesinato, porque lo que mata no es la edad, es el arma en sí. En algún momento le entregué la bandera a una familia de un soldado asesinado y la esposa y el niño lloraban de manera, prácticamente era imposible consolarlos. En el interior, cuando entregaba la bandera, no fui capaz de decirle que quien asesinó a ese papá, a ese esposo, era un menor de 17 años de edad, que disparó y acabó con la vida de él. Y cuando uno lo mira en el sicariato, por ejemplo, donde Colombia, si bien es cierto, la tasa de homicidio viene en descenso, se está protegiendo más la vida, pues también es cierto que por homicidio mueren más es por sicariato, y algunos emplean los jóvenes para ello. Y uno ve esa tragedia también cuando neutraliza la amenaza. Por ejemplo, en el área del Tolima y el Huila, neutralizamos unos responsables de la extorsión, un cabecilla de un frente. Tenía 24 años de edad y venía delinquiendo como desde los 17. Y luego quien lo reemplazó apenas tenía 22 años de edad y venía delinquiendo desde los 16 años. Entonces ve uno cómo ellos utilizan y también van convirtiendo a nuestros menores en ese mundo de la violencia que le hace tanto daño. De allí el esfuerzo es evitar que se lleven a nuestros menores y obviamente desarticular, desmantelar estas bandas criminales. Señor ministro, es muy importante que usted esté hoy con nosotros, porque también hay críticas. Me gustaría saber usted, por ejemplo, ¿qué le responde a quienes aseguran que precisamente la política de paz total del actual gobierno, del presidente Gustavo Petro, que incluye ceses al fuego bilaterales con estos grupos terroristas, ¿hasta dónde cree usted que también pueden terminar siendo una causa estructural del reclutamiento en Colombia? La política de paz total es una política de Estado, es una ley en la cual se abren espacios para dialogar, para hablar, para avanzar en la paz, pero también para que todo el Estado intervenga para recuperar la seguridad en el territorio. Esta política de paz ha tenido efectos estratégicos sobre los grupos criminales. Uno de ellos es prácticamente fracturó su mando y control, su estrategia de unión. Ya están divididos estos grupos criminales. Y la otra, que perdió un apoyo prácticamente de la poca población que tenía que lo apoyaba. Por ejemplo, vemos en el Catatumbo, que dicen ya no queremos ni al ELN ni a las disidencias de las FARC, donde otrora prácticamente no querían era a la fuerza pública, ahora quieren a la fuerza pública. Sin embargo, paralelo a esa pérdida que han tenido esos grupos criminales, pues han optado por intentar aumentar su capacidad criminal, reclutando menores de edad porque ya los adultos no le copian. Y esa es la herramienta, digamos, que han utilizado, ese desespero por buscar una capacidad criminal apoyándose en lo más fácil para reclutar, que es los menores de edad.